Hola, bienvenidos nuevamente a las clases de legislación del sector público y a la unidad tercera que corresponde al sector público. Como recordarás, en la clase pasada estuvimos analizando los cambios a nivel constitucional que existieron en relación al artículo 229 sobre la inclusión o no y la eliminación consecuente de la frase los obreros y obreras del sector público estarán sujetas al Código de Trabajo, con las consecuencias que habíamos señalado en el año de diciembre del 2015, con las enmiendas que realmente se trataban de unas reformas, y cuáles fueron las repercusiones desde el punto de vista legal y político que estas tuvieron. Legal, como recordarán, obviamente que los servidores públicos en general, sin importar que sean funcionarios o trabajadores, se vayan directamente a lo que regula la ley orgánica de servicio público, y desde el punto de vista político respecto a la merma de participación de manera específica de los grupos de interés, llámese en este caso los sindicatos por parte de los trabajadores respectivamente. Ahora nos corresponde hacer un análisis de manera particular. Una vez que hemos superado lo anterior, desde el año 2018 nos quedó ya muy claro que que se regresó al espíritu del constituyente del año 2008, es decir, que se mantenga el hecho de que las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo. Ahora nos corresponde hacer un análisis a quiénes son los servidores públicos dentro de la LOCEP, y un concepto bastante interesante desde el punto de vista del desarrollo del derecho en relación al indubio pro servidor, el cual no es otra cosa que un retorno de los conceptos del derecho del trabajo y sobre todo una atención especial a quien se entiende, según la doctrina, como si fuese el más vulnerable de la relación. En primer lugar, van a ser obviamente servidores públicos siguiendo el espíritu de la Constitución. El legislador, en este caso la LOCEP, dice que son servidores públicos todas aquellas personas que de una u otra manera, a cualquier título, se dice, trabajen o presten servicios o ejerzan cargos dentro de la función o dignidad dentro del sector. Aquí es importante hacer un análisis especial porque se dice a cualquier título. ¿Cuáles van a ser los títulos normales dentro de los cuales vamos a encontrar las categorías de los servidores públicos? El primero, por obvias razones, aquel que ingresa a través del respectivo concurso de méritos y oposición y posterior a que pase el periodo de prueba respectivo, tendrá un nombramiento definitivo. Este es un servidor público de carrera. Y dentro de la doctrina, podemos señalar a Weber en su momento, o obviamente a Parkinson, o en su defecto también autores mucho más nuevos dentro del institucionalismo y el neoinstitucionalismo, dirán que es preferible tener la mayor cantidad de servidores públicos de carrera con el propósito de que los intereses políticos clientelares no afecten a la correcta administración del sector público. En este sentido, vamos a ver, por ejemplo, que la propia ley orgánica del servicio público señala que solamente se va a permitir un porcentaje de hasta el 20% para los famosos contratos de servicios ocasionales que hemos venido conversando. La otra forma, obviamente, de que se pueda estar al interior del sector público serán aquellas personas que, obviamente, a través de los respectivos nombramientos, por ejemplo, a través de una función correspondiente dentro del sector público, ya sea por un nombramiento por ser una autoridad pública de elección popular o en su defecto al ser un gestor político o público respectivamente, en los cargos ya sea de libre nombramiento y remoción por ser autoridades de elección popular o en su defecto los denominados cargos de libre nombramiento y remoción. También encontraremos otra forma más de vincularse al sector público que serán los nombramientos provisionales respectivamente. Sin embargo, también va a existir la forma de los contratos de servicios ocasionales que se encuentran regulados en el artículo 58 de la LOCEP, los cuales, como su nombre mismo lo indica, se refiere a una ocasionalidad, es decir, a una justificación que presenta el sector público con el propósito de tenerlos al interior del mismo para que cumplan una función que es temporal y que se está requiriendo a esa persona
por unas características específicas, porque caso contrario, lo que entiende en este caso la norma es que si ya viene a ser continua la necesidad, ¿qué debería hacer? Por obvias razones, convocar a un concurso de méritos y oposición para que se llene esa vacante. Pero atención, si convoco a un concurso de méritos y oposición, tendré que tener siempre por detrás, ¿sí? Obviamente la justificación del cargo, el informe de talento humano, pero también necesito la partida presupuestaria respectiva, porque caso contrario yo no puedo convocar a un concurso si no tengo detrás el porcentaje y sobre todo el presupuesto respectivo para cubrir dicha vacante. Y aquí quiero hacer una aclaración especial y que lastimosamente muchas instituciones dentro del sector público confunden, ¿sí?, una figura bastante particular y necesaria, dicho sea de paso, que son los contratos de servicios profesionales. Y los contratos de servicios profesionales no son otra cosa que un acuerdo de voluntades entre la administración pública y un profesional, e insisto, un profesional, no cualquier persona, profesional, es decir, una persona que se encuentra capacitada y que tiene sobre todo el correspondiente título universitario o título profesional que así lo acredita. Es el típico caso que ocurre, por ejemplo, con un abogado o con un contador. Piensen ustedes que yo estoy dentro de la administración pública y obviamente una situación será tener yo contratado un abogado de planta, llamémoslo así, de carrera, dentro de la propia institución, que da los informes jurídicos, que representa en alguna ocasión, obviamente, a la institución, pero va a ocurrir que tengo un caso muy complicado, muy complejo ante la jurisdicción contenciosa administrativa y necesito un especialista en la materia y decido contratar a un excelente jurista que reúne ese perfil. Eso va a darse a través de un contrato de servicios profesionales. De la misma manera, en el caso, por ejemplo, de contadores o auditores, que necesito un análisis concreto para un informe. Pero, ¿qué sucede aquí? Aquí solamente va a existir una relación profesional, es decir, la institución y el profesional solo tienen el contrato con el propósito de entregar productos específicos. No obstante, las instituciones del sector público, de manera equivocada, han terminado por, y abro comillas, de pervertir, ¿sí?, esta modalidad contractual con el propósito de incorporar, ¿sí?, en ocasiones a individuos que, uno, por ejemplo, han terminado ya los correspondientes servicios ocasionales y ya no se les puede renovar por el paso del tiempo. Y el pretexto para incorporarles es a través de la figura de servicios profesionales. O en su defecto, ya he superado la barrera del 20% que me dice la LOCEP y con el propósito de, entre comillas, no inflar la nómina respectiva, hago este tipo de contratos. Sin embargo, atención a esto, sigo yo haciendo que cumplan, ¿sí?, cual si se tratasen de funcionarios públicos, lo cual es incorrecto a todas luces y puede devengar en dos situaciones. Primero, una legal y después una, sobre todo, de responsabilidades a nivel de la Contraloría General del Estado. La primera, a nivel legal, por obvias razones, ¿qué puede suceder? Que ese individuo que está prestando servicios profesionales puede llegar a decir ante un tribunal contencioso administrativo que la relación se simuló y que, si bien es cierto en el contrato consta como un contrato de servicios profesionales, él estaba marcando, él llevaba uniforme, ¿sí?, él estaba pasando informes, él cumplía un horario de trabajo, entre otras cosas. Con lo cual se cumplirían los parámetros para que pueda reclamar, ya todo depende que la justicia sí lo otorgue o no, ¿sí?, por ejemplo, la incorporación definitiva a la institución. Y dos, obviamente una responsabilidad por parte de la Contraloría General del Estado porque no revisó las normas de control interno y las normas de control interno le decían que en relación al talento humano tiene que incorporar a las personas en tanto en cuanto así se justifique y dentro de los parámetros legales. Caso contrario, pueden existir las correspondientes glosas, ya sea de carácter administrativo o civil. Lo segundo es lo relacionado con el famoso indubio pro servidor. Una de las ideas básicas dentro del derecho ha sido siempre que en caso de duda en la aplicación de un derecho, siempre se va a tratar de favorecer a quien se encuentra de manera, si ustedes quieren, más débil dentro de la relación. La idea subyace a nivel doctrinal, jurisprudencial y legal respectivamente, ¿sí?, en atención a lo que dice el derecho laboral del indubio pro operario.
El priduvio prooperario quería decir que siempre el obrero va a estar en una relación mucho de manera menor frente al empleador. ¿Por qué? Porque obviamente el otro es quien tiene los medios de producción y este simplemente está trabajando. Y este va a ser quien decide. Y en caso de duda, siempre le voy a favorecer a quien esté en la parte más débil de la relación contractual. En el caso de los servidores públicos, se hace un símil y se hace una interpretación similar y se señala que en caso de duda, precisamente en la aplicación de la norma, cuando existan situaciones, ya sea de funcionarios judiciales o de funcionarios administrativos, siempre se terminará aplicando lo más favorable hacia el servidor público. Y en este sentido, ya habíamos señalado que la única forma que señala la Constitución y la LOCEP para poder ingresar al sector público será a través del respectivo concurso de méritos y oposición. Atención, es concurso de méritos y oposición. De méritos porque va a existir una fase específica a través de la cual yo voy a presentar, ¿sí?, como ciudadano, como postulante, ¿sí?, las justificaciones, primero, en relación que cumplo con los requisitos básicos de la convocatoria. Y en segundo lugar, que los méritos adicionales que tengo me otorgan un puntaje que me va a permitir, ¿sí?, triunfar, de ser el caso, de competir y sobre todo demostrar a la administración pública que soy obviamente el llamado a ocupar ese cargo. No olvidemos que toda la regulación que está detrás de los respectivos reglamentos de los concursos de méritos y oposición los hace el Ministerio de Trabajo, antes llamado Ministerio de Relaciones Laborales. Es más, hace algunos años existía dentro de la propia institución incluso un famoso instituto, que era el famoso Instituto de la Meritocracia, que cumplía las labores precisamente de verificar y ser de una u otra manera un veedor externo calificado con el propósito de revisar que sean los mejores perfiles los que estaban cumpliendo los requisitos. En segundo lugar, va a existir una segunda etapa que se denomina de oposición respectivamente. Y la etapa de oposición, como su nombre lo indica, cumple dos fines. La primera, sí, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos, el resto de participantes y otras instituciones, véase obviamente un concejal, un legislador o en su defecto el Consejo de Participación Ciudadana, de controlar socialmente, de obviamente observar desde fuera que se esté cumpliendo y que la persona que va a ingresar, sí, sea que puesta a control. Y en segundo lugar, la palabra oposición permite que opositar frente a otros con el propósito de realizar pruebas que usualmente son teóricas o teórico-prácticas, con el propósito de demostrar, no solamente a través de méritos, sino también ya de manera específica a nivel práctico y a nivel de conocimientos, que es la persona más calificada para eso. Recuerden que, si bien es cierto, esta es la generalidad de cómo se ingresa al sector público, es decir, que obviamente gana el respectivo concurso, sí existe una excepcionalidad. Y la excepcionalidad, como ya lo había señalado, son las personas que ingresen a través de elección popular. Veas el caso de un alcalde, de un prefecto, de los concejales, que pasan a ser también servidores públicos, pero también van a existir los casos de los famosos funcionarios de confianza, que son aquellos de libre nombramiento y remoción. Libre nombramiento y remoción, que, dicho sea de paso, al igual que los de elección popular, en el momento que termina la relación respectiva, no son sujetos de una indemnización. Piensen el día de mañana un director financiero de un municipio, por ejemplo, es un servidor público, y al ser un servidor público, sí, no es un servidor público de carrera. En cualquier momento el alcalde lo puede cesar, y en tanto en cuanto lo cesen en su momento, sí, lo único que cobrará será obviamente el porcentaje de vacaciones respectivo que se le otorgue, o en su defecto obviamente alguna remuneración pendiente a nivel de 13º o 14º sueldo. ¿Qué sucede si se permite ingresar a una persona no a través de las formas señaladas o en su defecto a través del contrato de servicios ocasionales del artículo 58 que ya lo analizaremos? Se da la destitución inmediata del funcionario, pero también la destitución de quien realizó el proceso y sobre todo de la autoridad nominadora, es decir, de la cabeza de la institución
que es el encargado de permitir el desarrollo de estos concursos. Ahora, se tienen que cumplir unos pormenores específicos en relación con los requisitos para el ingreso al sector público, que así lo define, en este caso, la LOCEP. En primer lugar, tiene que ser una persona capaz ante la ley. Esto se lo define siendo mayor de 18 años, con lo cual podrá ingresar, obviamente, para poder cumplir esa función pública. En segundo lugar, no debe tener una interdicción civil, no debe ser un deudor y no debe haber sido declarado en insolvencia. Se dice dentro de la doctrina y de manera particular dentro del área del derecho civil que la insolvencia viene a ser la muerte civil del individuo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando una persona, por ejemplo, tiene una deuda y obviamente se declara que no la puede cubrir y por más que se le busquen bienes, etcétera, un juez le determina que ha caído en insolvencia. ¿Qué busca frente a esto? ¿Qué piensan que busca, obviamente, el legislador frente a esto? Que personas que hayan quedado en insolvencia, que hayan quedado mal dentro de ser acreedores incumplidos, ¿sí? Deudores incumplidos, perdón, no puedan ocupar un cargo público. Tampoco podrán ocupar un cargo público quienes se encuentren con una prohibición específica, una prohibición de ejercer cargos públicos. Y estas prohibiciones, por ejemplo, vienen dadas, entre otras, por ejemplo, dentro del artículo 232 de la Constitución, donde dice que no podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos, por ejemplo, quienes ejerzan la potestad estatal de control y regulación y quienes tengan interés en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que las tengan. ¿Por qué? Porque habría aquí un claro conflicto de intereses. Tampoco podrán ser aquellos quienes no cumplan los mínimos de los requisitos académicos. Para eso hay una etapa de méritos y en esa etapa de méritos se va a ver que esa preparación académica esté acorde con aquel perfil del puesto. Toda institución pública tiene un perfil de puestos y un manual de funciones con el propósito de saber qué funciones va a realizar el servidor y sobre todo cuál es el perfil del cargo. Es decir, por ejemplo, para un contador decir que debe tener una formación en una universidad, que debe tener, me invento, 2 años dentro de instituciones similares, etc. Con el propósito de que sea el mínimo para que se pueda entrar. Además, se habla de manera específica de los derechos políticos y dentro de los derechos políticos de manera particular, obviamente el haber sufragado. El haber sufragado que obviamente si no se ha sufragado se pueden llegar a perder los derechos políticos y tampoco podría de manera específica ocupar un cargo público. Tampoco lo que busca en este caso el legislador y que lo puso en la LOCEP respectivamente, no pueden ser aquellas personas que se encuentren en mora de créditos en relación con el Estado. Veas el caso de deudas con Ban Ecuador, con la Corporación Financiera Nacional, o en su defecto que sea un deudor incumplido, por ejemplo, en un proceso de compensación de una beca. Además, ¿sí? La ley, la LOCEP les dice, además tienen que presentar una declaración juramentada. Y esta declaración juramentada va a tener 4 componentes. En primer lugar, que permite que se levante el sigilo de las cuentas bancarias. La norma general es que ninguna cuenta de una persona puede ser abierta y puede ser verificada, precisamente por los aspectos de sigilo y de privacidad. El servidor público, a través de una declaración juramentada, abre, levanta este sigilo con el propósito de que se cumpla ese criterio de accountability, el principio de accountability, sobre todo la rendición de cuentas, y que se permita ver que no existan actos de corrupción, posibles actos de corrupción, que lleven, por ejemplo, al cometimiento de un delito, entre ellos, por ejemplo, del delito de enriquecimiento injustificado. Además, tiene que declarar que no haya incumplido por lo menos 2 pensiones alimenticias. Aquí lo que el legislador buscaba y se justificaba era que las personas que ingresen al sector público también sean responsables con sus aspectos familiares. Muchas veces fue debatido este tema si tiene trascendencia o no, sin embargo, se pensó en teoría en el derecho superior del menor, de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente se le incluyó. Y el número 4, número 3, obviamente la prohibición de nepotismo, ya lo revisaremos posteriormente, pero sobre todo se intenta que se evite que puedan ingresar servidores públicos
que sobre todo se vinculen con temas de carácter familiar. Así también se incorporó desde el año 2017 la posibilidad de que se haga una declaración jurada de no estar impedido en relación con la ley orgánica de la aplicación de la consulta popular. Si ustedes recuerdan, en el año de febrero del 2017, nosotros acudimos a las urnas con el propósito de pronunciarnos en relación a una prohibición que se puso al interior del sector público, si estábamos o no de acuerdo que las personas que tengan fondos o que sean representantes o que manejen intereses en paraísos fiscales puedan obviamente ejercer un cargo público. De tal suerte, a la fecha, el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy que es 15 de abril del 2020, compareció ante la Asamblea Nacional el señor ministro de Economía del Ecuador con el propósito de ser interpelado por parte de la Asamblea Nacional, y los asambleístas le preguntaron, entre otras cosas, qué sucedía con su viceministro, si éste tenía o no fondos en un paraíso fiscal. Esa es una de las denuncias, y porque se le presume que la persona tenía unos fondos en Panamá. Y como ustedes conocerán, Panamá está catalogada dentro del Ecuador como una de las uno de los países que se entenderían que son paraísos fiscales. Además, tiene que haber sido declarado, obviamente, el correspondiente ganador del concurso de méritos y oposición, o en su defecto, ser funcionario de libre nombramiento, remoción o de elección popular, así como los demás que señale la Constitución y la ley respectivamente, porque en algunos casos, obviamente en el caso de haber sido declarados triunfadores, por ejemplo, en otras cosas, tiene que adjuntarse el respectiva acta del Consejo Nacional Electoral con los escrutinios respectivos, o en su defecto, en aquellos casos de libre nombramiento y remoción, sobre todo la autorización o la petición de la máxima autoridad, o en su defecto la decisión del directorio o del cuerpo colegiado respectivo en este sentido. Hasta aquí vamos a dejar de manera particular la unidad, no sin antes recordarles que seguiremos trabajando en los aspectos relacionados con la LOCEP, en relación con los servidores públicos, sus derechos y sobre todo las particularidades que ésta regula. No se olviden que si les gustó el video, denle un like y no se olviden de suscribir a el canal con el propósito de estar pendientes de todas las incorporaciones nuevas de videos que tengamos. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que estoy dispuesto a absolver sus dudas a través del Google Classroom o del correo de la clase. Muchísimas gracias y suerte.